Bienvenido de nuevo a otro episodio de Voz Prof. Hola Mati. Sabía que me ibas a ganar. Hola Walter. Hola. ¿Te está yendo bien? Porque siempre pregunta lo mismo. Yo necesito saber. ¿Por qué tú necesitas saber? Es importante para los espectadores. ¿Realmente tú piensas que sí? Mi papá siempre me preguntaba y solo preguntaba por una repetición y él me decía, es porque te importa. Así que alguien más te preguntó y quiere una respuesta larga o corta. Bueno, no hay ninguna queja. Ok, así que entremos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener esta discusión, de debate. Le agradecemos y pedimos su bendición y su guía. En el nombre de Jesús, amén. Martín, si alguna vez perdemos el sentido del humor, creo que estaremos condenados. Porque algunas cosas tú solo puedes sobrevivir si tienes un buen sentido del humor. Sí. Ahora, la última vez hablamos sobre Elías. Y hablamos sobre el segundo Elías. Pero hay un tercer Elías. Y hay un remanente. Así que echemos un vistazo a alguno de estos Elías. Y continuemos nuestra discusión. Sí, con respecto a ellos. Y es por eso que es importante saber que esto ahora es para nuestro tiempo. Sí, nosotros no podemos poner todo esto en los reinos de la historia y continuar como si estas cosas fueron, pero no nos afectan en absoluto. No, porque a mucha gente le encantaría hacer eso. Entonces la Biblia también podría ser letra muerta. Así que vamos a hablar sobre el tercer Elías, los 144,000 y la doble porción. Ahora, cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, esto por supuesto es el capítulo que contiene los mensajes de los tres ángeles. Y mire, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. En otras palabras, tenían el carácter restaurado que Dios había puesto originalmente en Adán. Eso es lo que significa tener su carácter escrito en su función cognitiva. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, y oí la voz de los arpistas que tocaban con sus arpas. Ellos cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro animales y los ancianos, y nadie podía aprender este cántico sino los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Así que sabemos quiénes son. Ellos son los redimidos. Nosotros no sabemos exactamente qué personas aquí nos referimos. Y cuando se trata de los 144,000, el silencio es oro. Nuestro deseo debe ser parte de los 144,000 y estar de pies con ellos, sí. Eso es lo más lejos que podemos llegar. Y estar con ellos es un verso importante, sí, o una oración. Y es interesante que esta es una nueva canción, pero sabemos que también es una canción vieja. Así que es una nueva canción que tiene un viejo cántico, que tiene un nuevo giro. Ahora, cuando Israel fue redimido, Miriam los dirigió con una canción, pero ese no era el cántico del Cordero, no. Fue una canción que cantaban con gusto y era el cántico de Moisés, porque Moisés era un tipo de libertador, sino solo aquellos que han sido asociados con el Cordero que fue inmolado. Esos podrán cantar esa canción. Esos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. En otras palabras, ellos no se contaminaron con las falsas ideologías de las iglesias. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vayan. Estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo las primicias para Dios y el Cordero. Entonces, este es un hermoso y maravilloso texto que tenemos. Y aquí tenemos bastantes detalles. Sabemos que se mantienen puros del vino de Babilonia. Bueno, eso debe significar tener discernimiento, sí.
bueno, tener cierto nombre del Padre escrito en sus frentes y debe reflejar su carácter y quiere decir tener la ley escrita en el corazón, o de lo contrario no podrían decir eso. Porque el que pone el pie sobre la ley, incluso sus oraciones son abominaciones. La Biblia lo dice. Sí, y más adelante aquí, cuando tú llegas a los mensajes de los tres ángeles, eso te muestra totalmente la adherencia a la ley. Tú tienes que ser parte de para ser parte de esto. Y en su boca no se encontró engaño. Esto me recuerda a Natanael. En su boca no se encontró engaño, porque son sin manchas delante del trono de Dios. En otras palabras, están sin culpa ante el trono de Dios. Si tú fuiste lavado en la sangre del Cordero, estás sin culpa, eso es todo. Y tienes esta justicia que te cubre, sí. Así que esta es una descripción del remanente. Y vi otro ángel entrar volando por el medio de los cielos, que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es muy importante este asunto del remanente, que el remanente traiga este mensaje final y debe ser un mensaje universal. No puede ser local. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adora el que hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí tenéis el sello de Dios. Ellos anunciaron que ha llegado la hora del juicio. Y la una referencia que tenemos en eso, lo encontramos en el libro de Daniel, cuando se trata de los 2300 tardes y mañanas. Y luego había otro ángel, y ese decía, Babilonia ha caído, la gran ciudad, porque ella hizo beber del vino de su fornicación a todas las naciones. Entonces los 144,000 bebieron de esta copa. No, claro que no. Es muy importante que entienda esto, y no puede beber de esa copa, y que te niegues a beberla. Sí. Y luego está el tercer ángel, que también dice a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que está vaciado puro, sin mezcla de misericordia en la copa de su indignación. ¿Mezclado con qué? Bueno, no hay gracia, no. Así que esto es indignación. Ya no más misericordia. Esto es así, y pasó así en los días de Noé. Tú recibes o no la justicia o no lo haces. Y si tú no lo haces, entonces tú recibirás de la copa de su indignación, que es acción retributiva de Dios. Y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Así que serán consumidos por el resplandor de su santidad. Fuego y azufre. Ellos serán como Sodoma y Gomorra. Así que este es un verso terrible. Y eso es algo que el mundo necesita entender, porque estamos en el punto de su cumplimiento. Así que vamos al mensaje de Elías, que es exactamente lo mismo que el mensaje de los tres ángeles. Sí, él está preparando el camino para la segunda venida de Jesús. Ahora, cuando Elías habló en el monte Carmelo, ¿incluyó un juicio? Sí. ¿Tuvieron que tomar una decisión? Sí. Ellos tuvieron que elegir ese día. Y si tomaron la decisión equivocada, sufrieron las consecuencias. Y los profetas de Baal fueron ejecutados. No hubo misericordia. Todos fueron ejecutados. Y tenía que ver con los mandamientos de Dios. Por lo que el mensaje del tercer ángel trata sobre los mandamientos de Dios y la autoridad de Dios. Porque el sello de Dios está ahí. Adora a aquel que hizo los cielos y la tierra y los manantiales de las aguas. Y eso lo encontramos en el cuarto mandamiento. Así que todo está muy entrelazado y lógico. Ahora, el mensaje de Elías. En esta época, justo antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, Dios llama a hombres que preparen un pueblo para estar de pie en el gran día del Señor.
Preparar un pueblo para estar de pie. ¿No significa eso que este mensaje debe salir al mundo, a toda lengua, nación, tribu? Sí, pero también a nosotros adentro. Es un mensaje universal. Sí. Y empieza con la hora de su juicio ha llegado, refiriéndose al Evangelio eterno y apuntando a la salvación en Cristo. Y entonces nos dice acerca del vino de Babilonia, la doctrina de que este mensaje debe ser expuesto, esa doctrina. Y Elías expone esa falsa doctrina. Sí, él expuso a todos los sacerdotes de Baal. Sí, y vemos esa doctrina que tiene fundamento en la arena. Ok. Y entonces ese fue el tercer mensaje, que muestra los que guardan los mandamientos de Dios y la marca de la bestia. Y nosotros sabemos cuál es la bestia porque la Reforma lo identificó para nosotros. E incluso antes de la Reforma hubo algunos pre-reformadores que mostraron exactamente quién era, que es el sistema del catolicismo. El segundo Elías, Juan el Bautista, también trabajó en contra de la falsa doctrina y la desobediencia. Así que el Señor está dando mensaje de advertencia a su pueblo a través de los instrumentos que ha escogido y quiere que todos presten atención a las amonestaciones y advertencias que envía. El mensaje que antecede al ministerio público de Cristo fue: arrepentíos, republicanos y pecadores, arrepentíos, fariseos y saduceos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro mensaje no debe ser de paz y seguridad, como las personas creen que Cristo aparecerá pronto. Tenemos un mensaje definitivo que transmitir. Esto es muy importante, por lo que el mensaje va a los publicanos, va a los pecadores, pero también va para los fariseos y los saduceos, va para la iglesia y los líderes en la iglesia. Todo el mundo está afectado con esto, nadie está excluido. Sigamos con esta cita de Testimonio para la Iglesia, volumen 3. Aquellos a quienes Dios ha escogido para una obra importante siempre han sido recibidos con desconfianzas y sospechas. Detengámonos ahí. Así que tú traes este mensaje. ¿Y cuál será tu suerte? Siempre será impopular y siempre te culparán por todo. Entonces habrá desconfianza y sospecha. Entonces, ¿de qué lado te gustaría estar? ¿Del lado de aquellos que reciben elogios o aquellos que reciben desconfianza y sospecha? De aquellos que reciben sospecha, porque ese es el lado seguro que está de Dios. Sí, no es un lado cómodo, pero es el lado seguro de parte de Dios. En la antigüedad, cuando Elías fue enviado con un mensaje de Dios, la gente no prestó atención a la advertencia. ¿Podemos esperar algo similar? La Biblia y la historia nos dicen eso definitivamente. Lo pensaron innecesariamente severo e incluso pensaron que había perdido su sentido porque lo había denunciado como el pueblo favorecido de Dios. Él denunció al pueblo favorecido de Dios, así que el mensaje antitípico de Elías, solo con presentarlo al mundo, también denunciará a muchos en la iglesia, definitivamente. Y ellos serán los acusadores. Y le digo que ustedes son los alborotadores de Israel. Ok, entonces lo denunció como pecadores y sus crímenes son tan agravados que los juicios de Dios se despertarían contra ellos. Martin, esto es muy serio porque está hablando a la iglesia. Satanás y su hueste alguna vez se han puesto en contra de aquellos que llevan el mensaje de advertencia y que reprenden los pecados. Los no consagrados también se unirán con el adversario de las almas para hacer que el trabajo de los siervos fieles de Dios sea lo más difícil posible. Ahora, afortunadamente nunca he experimentado esto en mi vida. ¿Y tú, Martin? Bueno, debo admitir que he experimentado mucho de eso en mi vida. Ok. Bueno, pero tú sabes, esto es bastante reconfortante que esta desconfianza y sospecha, cuando viene, es un poco desconcertante, pero al menos te muestra que tú estás en el camino correcto. Pero también hay un peligro porque podrías volverte fanático. Sí, tú tienes que ser consciente de todas estas cosas. Así que este no es un mensaje de paz y de seguridad.
sino un mensaje que causará división. He venido a traer fuego a la tierra. ¿Y qué quiero yo si ya está encendido? Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Él no puede esperar. Pero nosotros nos quejamos porque tenemos que esperar tanto, ¿verdad? ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Te digo no, sino más bien división. Ahora, es interesante que las nuevas traducciones inserten la palabra divisivo. Muchas personas dicen en las traducciones que las personas son las divisivas, pero aquí Jesús dice que Él vino a causar división. Y Él lo dice. O sea que no son las personas la divisiva, sino el mensaje de Jesús es divisivo, porque causa que tú elijas lados y se dividen las cabras de los cabritos. Porque de aquí en adelante estarán 5 en una casa divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su nuera. Guerra en las familias. Así que también esta es una guerra dentro de la iglesia. Absolutamente. Así que tendremos este conflicto en todos los niveles de la sociedad. Y cualquiera que acepte la verdad tendrá que estar de acuerdo que esto es así. No hay forma de evitarlo. Primera de Juan 4:18. No hay temor en el amor, mas el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor tiene tormento. El que teme no se perfecciona en el amor. Así que a pesar de toda esta confusión, la confusión es en realidad una pequeña garantía de que te encuentras en la parte correcta. Ahora, en Romanos capítulo 11 leemos, digo pues, ¿has desechado Dios a su pueblo? Dios no lo quiera, porque yo también soy israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. ¿No sabéis lo que dice las Escrituras de Elías? Cómo intercede ante Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han matado y tus altares han derribado y quedé solo y buscan mi vida. Pero, ¿qué le dice? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante la imagen de Baal. Así también en este tiempo queda un remanente, según la elección de la gracia. Ahora, eso se aplica en los días de Pablo y todavía se aplica en estos días. Esto se aplica al remanente, sí, con seguridad. Incluso viene del tiempo de Elías. Sí. Ahora, ¿cómo se sintió Elías? Desanimado. Él estaba deprimido y pensó que él era el único. Sí. Y él quería darse por vencido y luego le dijeron que no, tú no eres el único, hay 7,000. Ahora, si yo fuera Elías, le preguntaría al Señor, ¿pero por qué están tan callados? ¿Por qué no los escucho? Tiene 50 y 50 en las cuevas. Y Elías estaba solo. Bueno, con todo esto, yo puedo relacionarme contigo preguntándole a Dios, ¿dónde ellos están? Pero estos versos son bastante alentadores. Sí. Sin ellos yo no sé, creo que ya me habría desesperado. Así que el mensaje de Elías debe rodear la tierra. Este mensaje fue personificado en Elías, en Eliseo y en Juan el Bautista. Y sabemos que también estará allí en una luz final encontrada en el fuerte clamor a los habitantes del mundo por el remanente. Ahora, ¿quiénes son ellos? Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ese es el mensaje de Elías, sí. Bueno, y es el mensaje de los 3 ángeles. Ahora teníamos el verso aquí y el último, lo pondremos de nuevo. Mira, te enviaré a Elías el profeta antes de la venida del día grande y terrible del Señor. Y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres.
para que no venga y golpee la tierra con una maldición. Ahora, ¿qué sucederá para lograr estas dos cosas? En lo que a mí respecta, una es el mensaje que debe hacer su trabajo y el Espíritu Santo debe interceder. Pero la humanidad está tan terca y su propia familia también está tan terca que el mensaje solo gana hacerlo. Así que tal vez la tierra deba ser golpeada con una pequeña maldición para que las personas puedan volver en sí y comenzar a pensar y comenzar a juntarse juntos y a sumar de dos en dos. Así que si hacemos una comparación y miramos los milagros de Elías, el profeta, Elías profetizó una sequía y fue una sequía de 3 años y medio. La harina y el aceite que multiplicó el niño, que devolvió la vida, el sacrificio consumido por el fuego en el monte Carmelo, los capitanes y los hombres que fueron asesinados por el fuego, la lluvia por la que finalmente oró, que vino, y las aguas del Jordán que se dividieron. Y luego tenemos algunas cosas interesantes sobre Elías. Él fue alimentado 3 veces por la intervención directa de Dios. Los alimentaron los cuervos, lo alimentó la viuda, y la harina y el aceite nunca paró de producir, y fue alimentado por un ángel que lo respaldó, sí, con el cual pudo correr 40 días, sí. Ahora, es muy interesante. Así que podemos esperar que este Elías antitípico también será defendido por Dios en alguna circunstancia. Y luego incluso podría ser alimentado por una viuda. Y a veces tú encuentras alguna información en la viuda y que te alimenta. Y también fue alimentado por los ángeles. Los ángeles rodearán a aquellos y acamparán alrededor de aquellos que le temen. Lo mismo que pasó con Elías. Y si tú sinceramente confiesas tus pecados, y ese es el proceso de Elías, tú debes venir y estar cerca de Dios. Si tú no haces eso, Él no puede, porque Él es un caballero. Sí. Ahora, si ampliamos un poco esta lista de estos milagros e incluimos algunas cosas que tú sabes que podrían no ser tan milagrosas como el aceite, el crisol que nunca falla o la comida, pero luego, bueno, déjame volver de nuevo a estas 14 cosas, de acuerdo con algunos estudios. Elías hizo que cesara la lluvia durante 3 años y medio. Los cuervos lo alimentaron, lo que en realidad es un milagro que él no realizó. Dios lo hizo, pero eso es parte de su vida. Milagros del barril de harina y el barril de aceite, la resurrección del hijo de la viuda, llamando fuego del cielo sobre el altar, luego haciendo llover. La profecía de que todos los hijos de Acab serían destruidos se cumplió. La profecía de Jezabel que sería devorado por los perros. La profecía de que Ocosías moriría de su enfermedad, llamando el fuego del cielo también sobre los primeros 50 soldados, llamando fuego del cielo sobre los segundos 50 soldados, partiendo el Jordán. La profecía de que Eliseo tendría una doble porción de su espíritu y luego sería llevado al cielo en un torbellino. Esa fue toda una experiencia, ¿sí? ¿Puede el antitípico Elías esperar cosas similares? Creo que sí. Podemos esperar ser alimentados en circunstancias muy inusual. Yo he experimentado eso en mi vida. Podemos esperar que la comida y la botija de aceite se produzcan constantemente, incluso cuando esté en situaciones desfavorables. Sí, yo he tenido eso en mi vida también. Podemos tener resurrecciones espirituales de hijos de viudas. Eso es causado por el evangelismo. Es asombroso. Llamar fuego del cielo sobre el altar. ¿Podemos pedir el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Lo han experimentado en una reunión y de repente comenzó a llover?
Sí. And Y can we say podemos decir que ciertas personas serán destruidas. Podemos decir que los perros se comerán a Jezabel. Solo tienes que leer tu Biblia. Y entonces sabrás. Y todas estas cosas. Ahora, no deseo llamar fuego del cielo para matar a los 50 soldados, pero ¿por qué? ¿Dónde los mataron? Ellos eran arrogantes. Baja, el rey te llama. Continúa. Ahora, la final fue que vino, y él vino extremadamente disculpándose, pero tomó 2 veces. Es sorprendente. Así que solo la tercera vez no hubo fuego del cielo. Y ese es el mensaje de los 3 ángeles. Si ignoras el primero y el segundo, y el tercero estará en un gran problema. ¿Podemos esperar que el Jordán se abra? Dios lo hará por nosotros, pero tiene que poner tu pie en el Jordán, exactamente. Y luego podemos pedir una doble porción. Sí, la necesitaremos, ¿sí? Y existe la posibilidad de que el Elías antitípico pueda ser arrebatado al cielo en un torbellino. Definitivamente, lo hemos leído en Apocalipsis, los 144,000. Ok. Ahora vamos a Eliseo. Eliseo iba a llevar el mismo mensaje que Elías, pero iba a tener el doble impacto. Quiero decir, no se puede hacer un milagro más grande que resucitar al hijo de la viuda, ¿sí? Pero Eliseo iba a tener una doble porción. Y la Biblia es muy interesante. Cuando estudia aquí, 2 de Reyes 2:9. Y aconteció que cuando hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo, pregunta qué puedo hacer por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él podría pedir cualquier cosa, pero pidió eso. ¿Eso te recuerdas a Salomón? Sí, Salomón pidió por sabiduría. Y la recibió, sí. Ahora, Eliseo pidió una doble porción. Obviamente, él se dio cuenta de que él la necesitaría. Así que él pidió una doble porción. Sí, creo que es necesario. No nos la van a dar si no la pedimos. Pide y recibirá, ¿verdad? Y dice, y él dijo, algo difícil has pedido, sin embargo, si me ves cuando sea quitado de ti, será así a ti, pero si no, no será así. Eso significa que es cosa nuestra que Elías o Eliseo la reciba. De alguna manera, Elías no hizo nada, el que lo hizo fue Dios. Así que esto tiene que ver con el mensaje. ¿Por qué Elías necesita una doble porción? Y aconteció que mientras ellos iban y hablaban, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego, y los separó a ambos, y Elías subió en un caballo de fuego al cielo, y Eliseo lo vio, y ahí recibió la doble porción. Y él clamó, mi padre, y los carros de Israel, y no lo volvió a ver. Y tomando sus propios vestidos, los rasgó en 2 partes. Tomó también el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Él se dio cuenta de que no podría hacer nada con su ropa vieja. Él necesitaba un manto nuevo. Y este manto era el manto profético, y luego en cierto sentido debe representar la justicia de Cristo también. Por lo que Elías debió tener un manto de justicia, de lo contrario no había subido sin ver la muerte. Sí, Jesús es ese manto de justicia, debe estar cubierto por él. Todos necesitamos ese manto. Y si tú tienes ese manto, tú estás calificado para recibir una doble porción si la necesitas. Así que si vamos a los milagros en el ministerio de Eliseo, podemos ver la partición del Jordán, la curación de las aguas, la maldición de los osos. Este es un interesante. Cuando los jóvenes salieron y le dijeron, sube calvo, no me digan a mí. Tú calificas, Martín. Sí, podía decir eso. Y luego vinieron las osas.
Y fue una lección You don't de que mess no te with metas Elijah. con el mensaje de Eliseo. You have to be very Tienes que tener careful. mucho You cuidado. can't Tú just podrías solo tener un enfrentamiento con una osa. Eso es así. filling up the valley Llenando with el water, valle con deception of agua, the engaño de los valley moabitas of con el blood, valle de sangre, milagros de las vasijas de aceite, profecía de que la mujer tsunamita tendrá un hijo, resurrección del hijo de la tsunamita, sanando el suelo, percepción de la transgresión de Jaycee, maldiciendo a Jaycee con lepra, flotación de la cabeza del hacha, profecía de los planes de la batalla de Sirios y visión de los carros. Y la batalla de la visión de los carros al herir a los sirios con ceguera, la restauración de la vista del ejército sirio, la profecía del fin del siglo, la gran hambruna. Por cierto, esta es muy interesante. Derrotar al ejército sirio con ceguera y luego restaurar sus vistas. Y luego los alimentaron, dándole comidas y bebidas. ¿Es nuestro trabajo? Definitivamente. Alimentarlos con el evangelio, absolutamente. La profecía del fin de la gran hambruna, profecía de que el noble Bulón vería, pero no participaría de la abundancia, el engaño de los sirios con el sonido de los carros, profecía de los 7 años de hambre, bueno, que duraron 3 años y medio. Profecía de la muerte prematura de Ben-Hadad, profecía de la crueldad de Hazael hacia Israel, profecía que Jehu heriría la casa de Acab, profecía de que Joás heriría a los sirios en Afe, profecía de que Joás heriría a Siria 3 veces para no consumirla, la resurrección del hombre tocado por sus huesos, incluso en su muerte. Así que Martin, esta es una doble porción. 28 en lugar de 14. La Biblia es fascinante, es extraordinaria y es una promesa para nosotros también. Eso es lo que la hace tan viva. ¿Puede ser más grande que Elías, que fue llevado al cielo? Obviamente no. Así que digamos que los ataques contra el pueblo de Dios serán severos y necesitamos una doble porción. Antes del gran chasco había 50,000 mileritas y después del chasco solo habían 50. Esa es una estadística aterradora. 50 de 50,000. Y el mensaje fue, he aquí que viene el novio. Después del gran chasco se le confió al remanente los mensajes de los 3 ángeles. Entonces, estos 50 formaron el núcleo del nuevo movimiento que tenía que estar preparado para difundir los mensajes de los 3 ángeles. Ese es el movimiento purificado. Porque si leemos toda la historia, en la historia, Dios se propuso que esto sucediera así. Ahora la gente diría, pues mira esto realmente es una gran decepción y es patético que de 50,000 solo se quedaran 50. Pero estos 50 se negaron a aceptar que lo que habían experimentado y lo que habían estudiado era todo basado en la falsedad. Ellos no se movieron. Y estos 50 fueron capacitados para recibir luz mayores. Lo mismo le pasó a los discípulos. Sí, ellos necesitaron una doble porción, sí. Y se pararon, sí. Así que el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje nuevo y sorprendente. Esto viene de la Review Herald. Y no podía estar entretejido con las supersticiones y tradiciones de los fariseos. Los discípulos de Juan no debían pensar que su abnegación a sus oraciones, sus devociones, sus ayunos eran como la de los fariseos. Los fariseos más rápidos en la hipocresía y no había vitalidad en sus ejercicios. Buscar mezclar la pretensión de los fariseos con la devoción de Juan sería solo hacer evidente la brecha entre ellos. La obra de Juan fue exponer el carácter de las obras de los fariseos para exponer sus tradiciones y herejías en su verdadera luz ante la gente. Esa es una obra importante. Por lo que tuvo una obra muy importante, exponer a la iglesia de Dios, exponer sus falsedades dentro de la iglesia. Así que eso es parte del mensaje de Elías.
Es así. Is it a comfortable one? ¿Y es cómodo? Can you No. expect backlash? ¿Puede esperar reacción violentas? Definitivamente. ¿Puede esperar que te insulten? Claro que sí. Y todos esos atributos anteriores que vimos que la gente podría comenzar a señalarte. So in 1844, Así que en el you had the great 1844 hubo una gran dispersión. Ellos fueron burlados, fueron ridiculizados, They were publicly fueron mocked. burlados públicamente en literaturas, incluso desde los púlpitos. And you had Y a hubo una gathering. reunión, una caída, And then y los eventually elementos del remanente, it was a y final luego hubo gathering. una reunión, y hubo un mensaje a ser predicado. Preached. Y recibieron una doble porción, y repentinamente las escrituras se convirtieron en una palabra viva, y descubrieron el mensaje del santuario, la ley y la gracia, y la relación entre la creación, Creation. los consejos sobre la salud, el sábado, el juicio investigador, la segunda venida y el milenio, las verdades acerca de Daniel y Apocalipsis. And Revelation. Ahora, algunas de estas verdades estaban ahí antes. Martin Luther had Martín Lutero la hubiera descubierto and had rejected some y, of them. y ellos rechazaron algunas de ellas, sí, como el sábado, por ejemplo. ¿Se enfrentó a él? Sí, absolutamente. Karlstadt. Karl Schwarz lo confrontó. Así que había muchos. Y estaba la cuestión del bautismo y todos esos temas. Así que por lo que tendremos que mantener nuestra posición en medio de los ataques más severos y las burlas de los grandes hombres del mundo. Pero los pilares tendrán que mantenerse. Estos no son negociables. Eso es así. 100% debemos darnos cuenta de que no hay compromiso ni negociación sobre esto. No. Han sido establecidos por el Espíritu de Dios. Están en armonía con las Escrituras. Y no hay forma de que puedas mover ninguno de estos pilares sin importar cuánto lo intentes. Y tampoco puedes ponerlo en la historia y decir que no es aplicable hoy. Deben ser aplicables hasta el fin de los tiempos. Así que 1 de Juan 2, verso 24, se aplica a estos pilares. Deja que permanezca en ti lo que has oído desde el principio. Si eso es lo que habéis oído desde el principio, permanecerá en vosotros. Y vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Son inamovibles. Mensajes selectos. Cuando el poder de Dios da testimonio de lo que es la verdad, esa verdad permanecerá para siempre como la verdad. ¿Ha habido intentos de derribar los pilares? Muchísimo. Continuamente, sí. No se deben considerar suposiciones posteriores contrarias a la luz que Dios ha dado para hacer entretenimiento. Oh, ¿tenemos entretenimiento? Sí, constantemente. Los hombres se levantarán con interpretaciones de las Escrituras que para ellos son verdad, pero que no son verdad. La verdad para este tiempo que Dios nos ha dado como fundamento de nuestra fe, Él mismo nos ha enseñado lo que es la verdad. Uno se levantará y otro más con una nueva luz que contradice la luz que Dios ha dado bajo la demostración de su Espíritu Santo. Todavía viven algunos que pasaron por la experiencia adquirida en el establecimiento de esta verdad. Dios en su gracia les ha perdonado la vida para que repitan y repitan hasta el final de sus vidas la experiencia por la que pasaron, como lo hizo Juan el apóstol hasta el fin de su vida. Y los portaestandarte que han caído en la muerte deben hablar a través de la reimpresión de sus escritos. Se me ha instruido que así sus voces deben ser escuchadas. Ellos deben dar su testimonio en cuanto a lo que constituye la verdad para este tiempo. No debemos recibir las palabras de aquellos que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Eso es un mensaje bastante directo, sí. Esto se relaciona con el interior de la iglesia y con los que están afuera. Ahora, ¿con qué frecuencia, si tú citas a uno de los pioneros, los teólogos se suben al carro y te condenan con bastante frecuencia? Las direcciones del Señor fueron marcadas y las más maravillosas fueron sus revelaciones de lo que es la verdad. Punto tras punto fue establecido por el Señor, Dios del cielo. Lo que era verdad entonces es verdad hoy, pero las voces no dejan de oírse. Esta es la verdad.
tengo una nueva luz. Pero estas nuevas luces en las líneas proféticas se manifiestan en la mala aplicación de la palabra y dejando al pueblo de Dios a la deriva sin un ancla que lo sostenga. Si el estudiante de la palabra toma las verdades que Dios ha revelado en la conducción de su pueblo y se apropia de estas verdades, las digiere y las incorpora a su vida práctica, entonces serán canales vivientes de luz. Pero aquellos que se han puesto a estudiar nuevas teorías tienen una mezcla de verdad y error combinados, y después de tratar de hacer estas cosas prominentes, han demostrado que no han encendido su vela del altar divino y se ha apagado en la oscuridad. Martin, me temo que muchos de nuestros colegios en realidad están encendiendo velas de otras fuentes, porque ellos quieren cambiar los pilares y están enseñando cosas nuevas. Ellos totalmente han denigrado algunos de los pilares, ni siquiera intentan. Y es asombroso para mí que nosotros toleramos todo esto. Esto me asombra. Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel tal como ha sido enseñada para poder exhortar con sana doctrina y convencer a los contradictorios. Habla tú lo que conviene a la doctrina, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, mostrando en la doctrina integridad, seriedad, sinceridad, sana palabra, que no pueda ser condenada, para que el que es de la parte contraria se avergüence, no teniendo nada de malo que decir de vosotros. Martin, todo está ahí en las Escrituras. Y solo estamos repitiendo la historia. Lee. Debes leer. Asegúrate de que esté en las Escrituras. Cuando estés en las Escrituras y estés en armonía con lo que los profetas han dicho, entonces, aplícatelo. Sí, cómpralo, vívelo. Ahora, uno de los puntos de discordia es que es una teoría de conspiración decir que el papado es la bestia y que implementará la marca de la bestia, o se asegurará de que sea implementada por sus compinches y que este tema será un tema destacado en el momento del fin. Esa parte también es muy frecuente ahora. Bueno, para nuestro tiempo podría haber sido en el siglo XIX, pero ya no es así, dicen ellos. He visto artículo tras artículo escrito por personas, por presidentes, por sindicatos o lo que sea, hablando de este sentido. No solo hablo de los teólogos, que son como uvas en un racimo. Así que asegurémonos. El papado es exactamente lo que la profecía declaró que sería, la apostasía de los últimos tiempos. Es parte de su política asumir un carácter que mejor cumpla con su propósito, pero bajo la apariencia variable del camaleón se esconde el veneno invariable de la serpiente. La fe no debe mantenerse con los herejes ni con las personas sospechosas de herejía. Aquí se cita. Y declara, ¿deberá este poder, cuyo registro por 1000 años está escrito en la sangre de los santos, ser reconocido ahora como parte de la Iglesia de Cristo? No es sin razón que en los países protestantes se ha afirmado que el catolicismo difiere menos ampliamente del protestantismo que en épocas anteriores. Ha habido un cambio, pero el cambio no está en el papado. De hecho, el catolicismo se parece mucho al protestantismo que existe ahora, porque el protestantismo ha degenerado mucho desde los días de los reformadores. Eso es interesante, sí. Ahora, Martin, si tú niegas esta declaración, ¿no arrojas el mensaje del segundo ángel y del tercer ángel a la basura? Sí. Entonces tú tienes que inventarlo y inventar todo tipo de cosas para decir como que no es relevante o que ya no es lo mismo, que ni siquiera se tiene que hacer la interpretación, si solo la aplica al pasado y no se aplica al presente. ¿Puedes llamarte tú mismo un adventista del séptimo día si tú no crees en esto? No. Entonces, ¿Roma reconoce eso? Sí, exactamente. ¿No dice Roma que si dejas de creer que el papado es el anticristo, entonces tú no puedes ser un adventista del séptimo día? Entonces, ¿no dice ella misma eso? Esas son palabras directas de los católicos.
Y sin embargo, no tenemos teólogos sobre teólogos que negarán los conceptos básicos que tenemos ahora. Sí, así que todo lo que Martín Lutero defendió, todo lo que por lo que él luchó, se fue debajo de la mesa porque Roma ha cambiado. No, en ningún sentido. El protestantismo es el que ha cambiado. El tiempo está sobre nosotros cuando la obra milagrosa del archiengañador se revelará más decididamente y sus engaños aumentarán en esa esquiva atracción, de modo que desconcertarán y, si es posible, engañarán a los escogidos. Martin, si este es el caso, necesitamos una doble porción. Nosotros no podremos pararnos si no pedimos o recibimos una doble porción. ¿Ok? El príncipe de las tinieblas con sus ángeles malignos está trabajando en el mundo cristiano, induciéndolo a aquellos que profesan el nombre de Cristo, pararse bajo el estandarte de las tinieblas para hacer guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Esa es una conspiración o es un hecho? Ese es un hecho y una promesa. Y se unirá a una iglesia apóstata, los poderes del infierno, para colocar sobre la frente o en la mano la marca de la bestia y persuadir a los hijos de Dios para que adoren a la bestia y a su imagen. Ellos buscarán obligarlos a renunciar a su lealtad a la ley de Dios y rendir homenaje al papado. Y lo triste es, ¿quiénes serán sus mejores agentes? Los líderes en nuestra propia iglesia, los líderes que caen en nuestra iglesia, sí, y lo harán con tanto entusiasmo que harán cosquilla en el oído de los otros y te hacen pensar que están en una posición cuando en realidad ellos están haciendo otra. Entonces vendrán los tiempos que probarán las almas de los hombres por la confederación de la apostasía y exigirán que los súbditos leales de Dios renuncien a la ley de Jehová y repudiarán la verdad de su palabra. Entonces se separará el oro de la escoria y se hará evidente quiénes son piadosos, quiénes son leales y verdaderos, quiénes son los desleales, la escoria y el oropel. ¿Qué nubes de paja se llevará el abanico de Dios? Donde ahora nuestros ojos solo descubren ricos trigos, ricos suelos de trigos, serán pajas arrastradas con el abanico de Dios. Todos los que no están centrados en Cristo fracasarán en la prueba de ese día. Mientras los que están revestidos de la justicia de Cristo se mantendrán firmes en la verdad y el deber. Aquellos que han confiado en su propia justicia serán colocados bajo el estandarte del príncipe de las tinieblas. Entonces se verá si la elección es por Cristo o Belial. Es la misma elección que Elías colocó a la gente debajo de aquellos que han sido desconfiados de sí mismos, que han estado en circunstancias tales que no se han atrevido a enfrentar el estigma y el reproche. Al final se declararán abiertamente por Cristo y su ley. Mientras que muchos que han parecido ser árboles florecientes, pero que no han dado frutos, irán con la multitud a hacer el mal y recibirán la marca de la apostasía en la frente o en la mano. Esto es una profecía y se va a cumplir definitivamente. Tú sabes, en la Biblia se dice que la segunda bestia hablará como un dragón, un cordero hablando como un dragón. Pero creo que debemos tener mucho cuidado con el dragón que está hablando como un cordero. Sí, creo que hay algunos dragones que están hablando como corderos. Se muestran con muy buenos sermones, sermones conservadores. Pero si tú vas y ves qué más está detrás de ello, ve lo opuesto, sí, y es inquietante. Ahora, Martín, hay una advertencia y una promesa en este texto. Y esto debería ser muy alentador. Dice aquí que aquellos que han desconfiado de sí mismos, que han estado en tales circunstancias, que no se han atrevido a enfrentar el estigma y el reproche, finalmente se declararán abiertamente por Cristo y su ley. En otras palabras, hay mucha gente allá afuera que está estudiando estas cosas, escuchando los mensajes de los tres ángeles, pero no han dado un paso todavía para avanzar. Pero cuando llegue el momento, ellos tomarán una decisión. Ese es un lado. Y luego el opuesto de eso, mientras muchos que parecían ser árboles florecientes, pero que no han dado frutos,
will go with the multitude. irán con la multitud a hacer el mal. So even Así many que in the incluso church, muchos en la iglesia, as you say, como tú dices, that were que speaking hablaban like como a lamb cordero, were actually pero sus hechos dragons. eran de dragones, Will dejarán la leave the iglesia. church. Y ellos And they will recibirán la receive marca the de la mark of apostasía en el apostasy exterior on de the su forehead of frente, their hand. porque han Because llegado a they've ver come to las see cosas matters bajo la in misma the luz. same light. Han They have bebido del drunk of the vino wine de Babilonia. of Babylon. Ellos They have han imbibed bebido de in sus its doctrinas, se han doctrines. sentado They've sat in its en sus ecumenical councils. consejos ecuménicos y se han sentado en mesas juntos, consumiendo consuming the king's las goods. vituallas del rey. And Y ellos they ven see the al enemigo enemy más en rather sus in propias their own filas ranks que fuera de sus filas. Y ese es un estado de cosas muy triste. and to Y deal para with it, lidiar con esto necesitamos una doble porción. Y Dios God proveerá will la provide doble the porción. double portion. Y And Dios God protegerá will protect al the Eliseo antitypical antitípico. Porque el Eliseo antitípico lleva el manto de Elías. Sí, por lo que él está predicando el mensaje de Elías. Pero ¿por qué necesita una doble porción? Porque va a tener más oposición que Elías. Y las circunstancias serán tales to be such que él no sobreviva sin la doble porción. ¿Necesita protección especial? Definitivamente. Porque hay gente que se burlará de él. Hay gentes que intentarán matarlo. Sí, incluso él recibirá protección especial. Así que tenemos que considerar en oración dónde estamos en todo esto. Porque es un paquete muy grande. Es un paquete enorme. Y se necesitará una doble porción de milagros para pararse en el tiempo en que estamos viviendo. Eso es todo. Ahora, en el próximo, tendremos que comenzar a analizar algunos de los temas de los que estamos hablando. Porque te hará evidente por qué necesitamos una doble porción en los tiempos en que estamos viviendo. Porque se avecina una confrontación muy fuerte. Se avecina una confrontación con los sacerdotes de Baal. Y esa confrontación se lleva a cabo dentro de la iglesia. Exactamente. Así que Dios tenga que ayudar al antitípico Elías. Y Dios le proporcionará una doble porción. Y tendremos que pararnos debajo de las circunstancias más desfavorables. Y es solo por la intervención directa de Dios que podremos hacer eso. Oremos, tenemos que hacerlo. Sí. Padre Celestial, de hecho estamos viviendo en tiempos de problemas. Y necesitamos una doble porción. Necesitamos entender de dónde venimos. Necesitamos entender cuál es nuestro mensaje. Necesitamos entender que el mensaje se basa en pilares que se establecieron para no ser movidos. Ayúdanos también a no movernos. En el nombre de Jesús, amén. Sinceras gracias por sus valerosas oraciones y su generoso apoyo financiero. Oramos al fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas que vendrán pronto al reino de los cielos.